Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Ciberseguridad, phishing o smishing son palabras que pueden parecer ajenas a nuestro día a día y sin embargo son más cercanas de lo que imaginamos. En este episodio vamos a hablar con Daniel Monastersky, que es socio de Identidad Robada, una consultora que desde 2004 se dedica a asesorar a personas, empresas, instituciones y organismos públicos en lo que a delitos informáticos, ciberseguridad, reputación online y protección de datos se refiere. Daniel es abogado y realizó cursos de posgrado en España sobre derechos a la contratación electrónica, delitos informáticos y de la protección de los datos personales. De 2016 a 2018 formó parte del Consejo Asesor del Foro Mundial de Ciberseguridad con sede en La Haya. Es director del Centro de Estudios de Ciberseguridad y Protección de Datos Personales de la Universidad del SEMA. Hola Daniel, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto estar con vos y con toda la audiencia. Para comenzar, Daniel, ¿qué es un delito informático? Cuéntenos un poco cada uno de ellos. Bueno, delitos informáticos hay muchos y generalmente se entiende por delitos informáticos a las modalidades delictivas que tienen a la tecnología como medio o como fin. O sea, como medio podría ser un mensaje de texto para amenazar, hostigar, extorsionar a una persona. Y después como fin podría ser uno de los delitos más conocidos, es el daño informático, el hackeo, el acceso a un sistema informático, donde el medio digital es el fin, ¿no? Entonces, esas serían las categorías más conocidas de delitos informáticos. Perfecto. ¿Y cómo evitamos la clonación de los datos de la tarjeta de crédito de los usuarios al momento de pagar en algún comercio y en especial en un restaurante? Y eso es un tema cultural. En Argentina es uno de los países que todavía no toma en cuenta la importancia que tienen los datos personales y cómo pueden afectar a cada uno de nosotros, ¿no? En caso de que esté en manos de un tercero. Entonces, es muy importante ese cambio cultural que entre todos podamos ir generando y cuidar esta información. Si vamos a un restaurante, si vamos a un comercio, que no le demos la tarjeta de crédito ni de débito al comerciante, al camarero, porque evidentemente al perderlo de vista, al plástico, podemos tener un inconveniente. No es que estemos diciendo que las personas que trabajan en estos lugares son delincuentes, sino que puede ocurrir un hecho desgraciado y esos datos pueden llegar a terminar en manos de un delincuente, ¿no? Totalmente, y lo mismo con el DNI, porque muchas veces en los restaurantes piden la tarjeta y aparte el DNI. El DNI, por la ley de tarjetas de crédito, el DNI es el único documento válido para acreditar la identidad. Lo que es importante saber y que les comentemos a la audiencia es que el DNI solamente hay que exhibirlo, no hay que dárselo a la persona. No tenemos que perder nunca el DNI de nuestra vista, ni de nuestras manos. Totalmente. Solamente acreditar la identidad y mostrar que tal tarjeta de crédito pertenece a nosotros y nada más. Perfecto. Y Daniel, ¿hay alguna normativa o regulación al respecto hoy por hoy o se está armando algo? No hay nada, solamente hay en Río Negro y en Neuquén habían últimamente legislaciones que se aprobaron recientemente en este sentido, ¿no? Donde se prohíbe la manipulación del comerciante de las tarjetas de crédito y débito, Claro. Con algunas sanciones por parte de las leyes locales de defensa del consumidor. Sería genial, obviamente, que haya algo a nivel nacional, porque creo que es la única manera, ¿no? Si desde arriba para abajo se ve el ejemplo y hay una normativa que lo obligue, es más fácil generar ese cambio cultural que se requiere y además acompañado de una campaña de concientización y educación en lo que a protección de datos se refiere, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que antes no estábamos tan concientizados y hoy por hoy sí un poco más. Ya hay muchos más postnet inalámbricos que vienen a las mesas o van a una estación de servicio a tu auto o no.
como decís vos, este cambio cultural me parece que está apareciendo un poco. Sí, yo la verdad que con la campaña Sumate al Post Sí, empezamos hace 1 año y medio o 2 y el cambio ha sido abrumador, abrumador. totalmente, comparto. Yo estoy más que orgulloso, contento de todos los cambios que se han logrado y obviamente la gente lo ha recibido de una manera muy buena y esto es algo que beneficia a todos. Entonces, cuando es algo que beneficia a todos, es mucho más fácil generar ese cambio. Totalmente, yo lo siento, ya hay un tema de boca en boca, che, que te traigan el postnet, cuidado, total, re de acuerdo con vos. Sí. Daniel, cuando nos proponen hacer un clic en un correo con una promesa de regalarnos un 0 kilómetro o que mencionemos los datos de la tarjeta de crédito en una llamada telefónica, ¿puede ser que detrás de esto se esté por cometer un fraude? ¿Cómo debemos prevenirlo? Y hay una frase que hay que usar el sentido común antes de hacer clic, Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que el sentido común es el menos común de los sentidos. Nadie te va a regalar nada, se van sí, a aprovechar de un hecho que tenga relevancia mundial o relevancia en ese momento en particular, un hecho catastrófico, querer regalar algo que realmente en una persona, si lo piensa 2 segundos, se va a dar cuenta que no tiene ningún sentido. Entonces, sí. hay que pensar antes de hacer clic, ¿no? Claro, Desde ya. Y lo mejor es borrarlo. es el famoso cuento del tío que fue mutando, digamos, de tecnología. Claro, es el cuento del tío hecho digital. Bien. Exactamente, exactamente. ¿Y qué medidas deben tomarse desde el Estado para combatir este tipo de delitos? ¿Qué opinión tenés? Nosotros contamos con la ley 26.378, que es de delitos informáticos, y contempla un montón de modalidades, entre ellas algunas de las que hemos comentado. El tema con las leyes, creo que en Argentina en particular, pero debe suceder en algunos otros países también, es que se aprueba una ley, entra en vigencia y no hay nadie que haga nada para poder advertir a los ciudadanos qué tiene que hacer en caso de ser víctima de alguno de estos delitos. Por ejemplo, el grooming, que es el abuso de explotación sexual infantil a través de medios digitales, está tipificado desde el año 2013. Pero hay muchas personas que son víctimas, sus hijos son víctimas de este delito, y no radican la denuncia porque desconocen que configura un delito, justamente. Y pasa lo mismo con otras modalidades, por eso las denuncias son pocas, por eso en las estadísticas estos delitos digamos, ocupan un lugar muy pequeño entre las demás modalidades. Por eso es un tema cultural y es un tema que también desde el Estado tiene que hacer algo. Tengamos en cuenta que desde el año 2000, o en verdad nunca hubo nada, nunca hubo una campaña, en ninguno de los gobiernos que pasaron en los últimos 20 años, Sí, nunca hubo una campaña nacional de concientización digital. jamás, jamás. Entonces, Sí, de jamás acuerdo. pasaron tantos gobiernos en el medio y Sí, no hubo sí. absolutamente nada. Entonces, es fundamental que seamos responsables, porque si no, no tiene sentido. Todo se podría. Las campañas, ¿para qué sirven? Para que se tome conocimiento de algo y además para que las personas sepan que se puede denunciar un delito y que Sí, pueden tener una sanción penal en caso de encontrar a la persona que cometió el daño, ¿no? exacto. Eh, entonces, tenemos ahí un problema muy grande. Hubo varios proyectos, no llegaron a buen término, Sí. ninguno de los que se han presentado. Tampoco otra modalidad que no tiene una sanción penal hoy es la suplantación de identidad o robo de identidad digital. No Sí, puede ser. no puede ser. No, totalmente, sí. Solamente en Cava es una contravención. Pero Totalmente, salís sí. de Cava y sos víctima de suplantación de identidad Sí, y que Dios te no hay ayude. nada. Sí, exacto. Sí, sí, es una vergüenza, un desastre. Bueno, veamos qué sucede, a ver si, bueno, vos estás atrás de esto también. Sí, yo perdí un poco ya de la fuerza y energía que le he puesto porque he presentado varios proyectos en ese sentido Sí, desde el año 2007 y todos perdieron estado parlamentario claro. y realmente me ocupo de otras cosas ahora que puedan tener resultados más a corto plazo y beneficiar más a la sociedad también, ¿no? Como esta Exacto, como esto, campaña. esta campaña de cambio cultural, que estés hablando con nosotros, que concienticemos, totalmente de acuerdo. Para Sí. finalizar, Daniel, ¿nos podés contar algún caso que le haya llegado a la consultora anormal con esto, con respecto a los delitos informáticos? Que no sea la Hay un famosa montón. llamada o alguno así, para que me deje para el No, final. te voy a contar uno muy A cortito, pero ver, que tuvo mucho impacto. sí, Una mujer muy joven, profesional, reconocida en lo suyo,
que empezó a recibir mensajes subidos de tono porque ella supuestamente ofrecía en páginas web servicios sexuales, ¿no? Sí, sí. Y lo que había pasado era que alguien que nunca supimos quién, le había suplantado la identidad, había sacado fotos que ella había publicado públicamente en sus redes sociales, sí, habían puesto su WhatsApp, habían puesto su domicilio. sí. Ella muchas veces, durante muchos días, recibía una cantidad enorme de hombres que se acercaban y le tocaban el portero en su edificio, Ay, no, me muero. diciendo que venían que ya habían pagado por adelantado el servicio. Claro. Y bueno, ella se tuvo que mudar 3 veces, hasta donde yo tengo conocimiento, de su domicilio por esto. Sí. Obviamente en su momento había perdido varias oportunidades laborales también por esto, porque yo tengo una frase que dice: vos sos lo que Google dice que sos. Exactamente. La googleaban y evidentemente quedaba pegada y vinculada con cuestiones que eran totalmente ajenas a ella. Total. Y no podía hacer nada. Como nunca pudimos avanzar, la investigación no prosperó, por diferentes cuestiones, por temas probatorios que no se podía identificar o porque el que había generado todo esto se cubría muy bien a nivel tecnológico. Sí. Lo que yo le propuse en su momento fue generar una nota sin sin publicar su nombre, su apellido y su cara. Sí. Hicimos varias notas en medios en ese momento, porque yo pensé que con la trascendencia que iba a tener esa nota, esa publicación, le iba a llegar a la persona que había generado todo esto. Y fue así. Ah, ¿y fue así? Y a los pocos días, obviamente en la nota decía que se había radicado la denuncia, habíamos puesto que estábamos ya muy cerca de llegar a determinar quién era la persona, todo una estrategia. Totalmente, ¿no? Daniel, sí, buenísimo. Ay, cuánto me alegro, tremendo. Sí, así que estos en muy pocos días se solucionó algo que había tenido años en la justicia, por lo menos 3. Por lo menos, sí. O sea que mira hasta dónde llegan los delitos informáticos. Hasta la puerta de tu casa y que te toque timbre para tener servicios que vos no das. No. Bueno, te felicito, Daniel, por todo lo que hiciste con este tema y fue un placer haberte entrevistado. No, un gusto. Gracias a ustedes y realmente es un orgullo poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto. A vos. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.